Opus Philosophicae Initiationis International, Nivel 1. Los Pilares de la Pansofía, por Fileas del Montesexto. La Sala de la Vida y de la Muerte, séptima estancia. La muerte no es más que un cambio de misión. León Tolstoy. Luego de atravesar un corredor con un hermoso y cuidadoso rosedal interior, llegarás hasta una nueva puerta de este edificio laberíntico. Al abrirla, hallarás una estancia luminosa, decorada con telas blancas, en la que se destaca una nueva placa con símbolos esotéricos, donde está representada una guadaña y un gusano de seda, junto al axioma non omnia moriar, no moriré del todo. En una estancia anterior, habíamos hablado de la muerte mística y pudimos entender que existen otro tipo de muertes, además del fallecimiento físico. Sin embargo, en la sala de la vida y de la muerte, la intención es bien clara: hacernos reflexionar sobre lo efímero de la vida y la presencia permanente de la desaparición física. A lo largo de los siglos, el ser humano ha intentado resolver el misterio de la vida y de la muerte a través de dos posturas filosóficas fundamentales, radicalmente opuestas. A. La concepción materialista. Esta afirma que la conciencia está ligada al cuerpo y que si éste muere, el ser deja de existir en su totalidad porque no hay nada más allá, ni paraíso ni reencarnación, sino la nada, la total aniquilación del ser. En esta postura, claramente vinculada al ateísmo y a las corrientes positivistas de los últimos siglos, se argumenta que no existen los dioses, ni tampoco alguna inteligencia superior. B. La concepción espiritualista. Esta concepción sostiene que la conciencia es independiente del cuerpo físico y que el ser humano posee una constitución compleja, le hace la Sara del espejo, por lo cual solamente una parte del ser humano desaparece con la muerte, mientras que otra, de carácter metafísico, sobrevive y pasa a otro estado. Generalmente, los espiritualistas afirman que existe una inteligencia superior que regula el proceso de la vida y de la muerte a través de leyes desconocidas desde una perspectiva física. La postura espiritualista, sin embargo, se puede dividir en dos escuelas fundamentales. La trascendentalista de la eternidad, que son aquellos que afirman que luego de morir, nuestra porción inmortal, el alma, pasa a otro estado, donde es juzgada y según sus méritos pasa a ser premiada, el cielo, o castigada, al infierno, y en ocasiones a un limbo. Otras posturas sostienen la existencia de un paraíso celestial y de una existencia eterna en un lugar que no es físico. Algunas escuelas cristianas hablan de la resurrección de los muertos, e incluso el credo católico dice: creo en la resurrección de los muertos. Es decir, que según este catecismo, los hombres mueren, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Siendo así, esta posición, propia de las escuelas exotéricas monoteístas, considera que el hombre tiene una sola oportunidad en la tierra y que si la desaprovecha, será condenado para toda la eternidad. 2. Los reencarnacionistas. Son aquellos que aseveran que al mismo tiempo que el cuerpo material muere, una porción de nuestro ser pasa a un estado intermedio en el que permanece varios años hasta volver a encarnar en otro cuerpo y en otro lugar. Aún dentro de los reencarnacionistas podemos encontrar dos visiones distintas: el reencarnacionismo evolucionista, que sostiene que el ser humano no puede volver a encarnar en especies animales, y el reencarnacionismo transmigratorio, que postula que por nuestras malas acciones podemos volver a encarnar en especies animales. Las escuelas de filosofía iniciática son reencarnacionistas e evolutivas,
pues afirman que cuando se ha alcanzado la individualidad, ya no se puede regresar a especies inferiores desde el punto de vista de la conciencia. Si analizamos las dos posturas espiritualistas principales, que consideran la existencia de Dios o de una suprema inteligencia, podemos concluir que aquellos que creen en la existencia de una sola vida parten de la base de un Dios intransigente y ciertamente injusto. Pues ¿cómo se explicaría la muerte de un niñito de corta edad? ¿Cómo se explicaría entonces las enormes diferencias que hacen que un hombre nazca en la riqueza y otro en la extrema pobreza? ¿Por qué un individuo tiene deformidades y problemas físicos mientras que otro nace absolutamente sano y fuerte? Dicho de otro modo, ¿qué oportunidades tendrían ese niño pequeño o ese hombre que nace en un entorno hostil o ese otro que apenas puede moverse para poder ir al cielo? ¿Ve? El reencarnacionismo se sustenta en una inteligencia que posee los tres atributos platónicos de la divinidad: justicia, belleza y bondad. Una forma de referirse a una armonía universal, donde todo se compensa tarde o temprano. De este modo, el niño muerto, el deforme y el pobre se convierten en experiencias pasajeras del alma. Dicho de otro modo, y teniendo en cuenta la alegoría espiritual que se refiere a que esta vida es una escuela, a la que venimos a aprender, y podemos señalar que cada vida es un día en la escuela, y cada vez que volvemos a la tierra, reasumimos nuestras lecciones en el punto en que las dejamos antes, ayudados por lo que aventajamos con el estudio a domicilio, es decir, el estudio en los cielos, que son el hogar del alma. El salvaje se halla precisamente comenzando su educación humana, en tanto que un ser espiritualmente adelantado se está aproximando a su examen final en esta escuela del mundo. Algunos alumnos, que son aptos, aprenden rápidamente, mientras que otros egos, a manera de niños poco inteligentes, requieren mayor tiempo para comprender sus lecciones. Ningún alumno habrá de fracasar jamás, ninguno, pero la duración del tiempo que requiera para capacitarse para el examen superior dependerá de su propio criterio. El discípulo juicioso, considerando que esta vida escolar es meramente una preparación para otra más elevada, procura aprovechar el tiempo lo mejor posible y trata de comprender las reglas de la escuela y conformar su vida de acuerdo a días. En cada vida, nuestra alma adopta una personalidad que no es otra cosa que una máscara provisional. Recordemos que personalidad viene de la palabra latina persona, que no es otra cosa que máscara, y estas, usadas para representaciones teatrales, además de ocultar el rostro verdadero, tenían un artilugio que las hacía amplificar la voz, personare, o sea, resonar. Resumiendo, el proceso reencarnatorio consiste en un descenso del alma humana a un vehículo físico, el cual se repite muchas veces a través de múltiples vidas a fin de experimentar distintas vivencias en diferentes entornos, clases sociales, razas, religiones, etcétera, etcétera. La reencarnación está supeditada a la ley de causa y efecto, el karma, que restablece el equilibrio en todos los aspectos y situaciones, lo que según las leyes de la mecánica se traduce en a toda acción se opone una reacción igual y de sentido opuesto. De este modo, nuestra encarnación física puede ser interpretada como un eslabón, el cual, aun sabiendo que forma parte de una gran cadena, es la única posibilidad que disponemos en este momento para crecer y evolucionar. Siendo así, el discípulo no se preocupa ni por las vidas pasadas ni por las vidas futuras, sino que se concentra en aprovechar el presente, esta existencia única que se nos ha brindado para que podamos crecer. El ciclo completo puede representarse con el desplazamiento de un delfín en el mar. Cuando este cetáceo salta a la superficie, podemos verlo en el aire y entendemos que simbólicamente surge a la existencia, vive. Pero al sumergirse, deja de existir para nuestra percepción limitada. Muere. No obstante,
Si observamos el proceso integralmente, podemos advertir que el delfín no modifica su existencia, sino su lugar de desplazamiento. El proceso de nacimiento, vida, muerte, es continuado por una existencia más allá de la muerte, proceso post-mortem, que es la antesala de un nuevo nacimiento. Algunos filósofos han comparado nuestro ciclo vital con el recorrido del sol, que sale al amanecer, nacimiento, la niñez, asciende durante la mañana inundándolo todo con su luz, la juventud, llega a su máximo esplendor al mediodía, la juventud madura, nos baña con su luz durante las horas, la madurez, para finalmente descender, la senectud, y ponerse en el ocaso, muerte. Y cuando parecía que el cielo estaba terminado, el sol vuelve a aparecer por el este. Este ciclo completo, al igual que el desplazamiento del delfín, tiene dos partes bien diferenciadas. A, la manifestación, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, y B, la inmanifestación, desde el fallecimiento al renacimiento. Con respecto al karma, vale aclarar que el conocimiento superficial de esta ley lleva a muchos a relacionar al karma con una especie de castigo. Más que de una perspectiva más elevada, debemos entenderlo como una tendencia general de la naturaleza hacia el restablecimiento del equilibrio y de la armonía. En este sentido, el karma no es una condena, sino una compensación, un ajuste. La tradición india establece tres tipos diferentes de karma. Sanchita o karma acumulado, es decir, karma que hemos llegado a acumular durante varias encarnaciones. Prarabdha o karma maduro, o sea, aquel karma que deberá saldarse en la presente encarnación. El Kriyamana o karma en formación, es decir, aquel que está siendo generado en esta vida actual. El mismo será agregado a Sanchita, el karma que se va acumulando, y se nos presentará como karma maduro cuando llegue el momento. El karma, causa y efecto, nos lleva a otro concepto relacionado con él y que es llamado en Oriente Dharma, que no posee una traducción directa a nuestro idioma, aunque a menudo se lo interpreta como orden universal, ley o deber. Dicho de otro modo, el Dharma puede ser visto como nuestro sendero en la vida, como aquello que necesariamente debemos hacer para alcanzar la autorrealización, o bien lo que debemos hacer para no generar karma. Por esta razón, y desde un punto de vista práctico, el Dharma se traduce como propósito en la vida, y es el que brinda un sentido más elevado a nuestra vida cotidiana. No obstante, para seguir nuestro propósito en la vida es necesario primero descubrir cuál es ese propósito. Y es cierto que la mayoría de las personas no tienen ni idea de dónde vienen ni a dónde van. Dado que reconocer nuestro propósito no es fácil y nos puede llevar años, porque no nos conocemos a nosotros mismos, la mejor forma de ir descubriendo nuestra misión y tomando conciencia de la misma es la formulación de un proyecto de vida que nos acerque a nuestro propósito. Descubrir nuestra vocación profunda va más allá de nuestro trabajo o actividad que desarrollamos para ganarnos el pan de cada día, sino que apunta a encontrar el eje de nuestra vida para actuar eficazmente en la sociedad. El camino al éxito se fundamenta en una buena planificación estratégica y un buen aprovechamiento del tiempo. Las personas que aseguran que no tienen tiempo generalmente no están dispuestas realmente a cambiar su vida, pues todo cambio significa compromiso y la mayoría de las veces prefieren matar el tiempo, leyendo periódicos o revistas intrascendentes, haciendo actividades superficiales o mirando televisión antes que dignificarlo. Muchas personas creen que la planificación estratégica es un tema reservado para el ámbito empresarial y que las personas deben vivir espontáneamente, sin hacer grandes planes. Sin embargo, si tenemos en cuenta el principio de mentalismo, debemos ser conscientes que nos convertimos en lo que pensamos, pues nuestro pensamiento es creativo. Pero para poder crear, hay que saber hacia dónde queremos ir y contestarnos esta pregunta: ¿qué queremos verdaderamente? Analizando concienzudamente la respuesta para determinar si nuestras motivaciones
proceden de los deseos de la personalidad o si, por el contrario, son inclinaciones propias de la voluntad más alta, es decir, de nuestra alma. Resumen de la sala de la vida y de la muerte. La reencarnación se fundamenta en una justicia divina o equilibrio universal, donde tarde o temprano todo se compensa. El ciclo vital completo del ser humano contiene dos partes bien diferenciadas: la manifestación, desde el nacimiento hasta la muerte, y la inmanifestación, desde el fallecimiento hasta el renacimiento. La reencarnación está supeditada a la ley de causa y efecto, karma, que restablece el equilibrio en todos los aspectos y situaciones. El Dharma puede ser traducido como nuestro propósito en la vida, aquello que necesariamente debemos hacer para alcanzar la autorrealización y dejar de generar karma. La mejor forma de ir descubriendo nuestro Dharma es la formulación de un proyecto de vida que nos acerque a nuestro propósito. Cuento: la historia de la humanidad. Se cuenta que en la antigua Persia vivió un rey llamado Semir. Coronado muy joven, se sintió en la obligación de instruirse, por lo que reunió a su alrededor numerosos eruditos venidos de todos los países y les pidió que escribieran para él la historia de la humanidad. Todos los eruditos se concentraron en la tarea. Pasaron 20 años. Mientras que se redactaba el libro, finalmente llegaron al palacio con 500 volúmenes cargados a lomos de 12 camellos. El Semir por aquel entonces pasaba ya de los 40 años. «Ya soy mayor», les dijo. «No tendré tiempo de leer todo esto antes de mi muerte. Os ruego que hagáis una edición resumida». Por más de 20 años, los eruditos se dedicaron a la labor y regresaron al palacio con solo 3 camellos. Pero el rey había envejecido mucho, sexagenario, se sentía débil. «No me es posible leer todos estos libros. Por favor, haced una versión aún más breve». Los eruditos trabajaron 10 años más y volvieron con un elefante cargado con su obra. Pero con más de 70 años y medio ciego, el rey no podía leer y pidió una edición aún más abreviada. Los eruditos también habían envejecido. Se concentraron durante 5 años más y momentos antes de la muerte del monarca volvieron con un único tomo. «Moriré entonces sin saber nada de la historia de la humanidad», suspiró el rey. Junto a la cabecera de su cama, el más anciano de los eruditos le dijo: «Te explicaré en pocas palabras la historia de la humanidad. El hombre nace, sufre y finalmente muere». En ese instante, el rey expiró. Las preguntas de Sogyal Rinpoche. Hágase estas 2 preguntas. Primera: ¿recuerdo en todo momento que estoy muriendo y que todas las demás personas y cosas también mueren, de modo que trato a todos los seres en todo momento con compasión? Y la segunda: ¿mi comprensión de la muerte y de la transitoriedad es tan aguda y urgente que dedico hasta el último segundo a la búsqueda de la superación espiritual? Si puede responder sí a estas 2 preguntas, entonces ha comprendido la verdadera transitoriedad. Hasta aquí la 7ª estancia. Transitoriedad, anicca, vocablo usual en el budismo, el cual hace alusión a que toda existencia condicionada está sujeta al cambio. Significa cambio e impermanencia. Transitoriedad, cambio e impermanencia.